Cuando vemos imágenes de guerra, de niños llorando, de familias huyendo, es fácil cambiar de canal y pensar que eso no tiene que ver con nosotros. Pero cada conflicto que ignoramos sigue creciendo en la sombra. ¿Qué tan lejos estamos realmente de la violencia cuando decidimos no entenderla? El conflicto entre Israel y Palestina no empezó hace semanas, ni siquiera hace décadas. Es un rompecabezas político, religioso y territorial, con raíces profundas y consecuencias globales. No se trata solo de quién tiene la razón, sino de cómo llegamos a este punto y por qué sigue siendo tan difícil encontrar una salida. En este video vamos a explorar los hechos, los antecedentes y las decisiones que han marcado este enfrentamiento. No con intención de señalar culpables, sino con el deseo de comprender. Porque solo con información clara y respeto mutuo podemos aspirar a la paz. Para entender el conflicto entre Israel y Palestina, hay que mirar más allá de las noticias. Se trata de un conflicto complejo que mezcla historia, religión, geopolítica, memoria y dolor. No hay una fecha exacta para marcar su inicio, pero sí varios momentos clave que lo explican. Todo comenzó en una tierra cargada de significado para judíos, cristianos y musulmanes. En esa pequeña franja entre el mar Mediterráneo y el río Jordán han vivido distintos pueblos durante siglos. Entre ellos, los antiguos israelitas, los cuales fundaron los reinos de Israel y Judá, y más adelante, tribus árabes y pueblos locales que darían origen a lo que hoy llamamos pueblo palestino. Durante siglos, esta región fue dominada por imperios. Primero Asiria, Babilonia, luego Roma, y más tarde los árabes musulmanes, los cruzados europeos, el Imperio Otomano y finalmente los británicos. La historia judía incluye una larga diáspora forzada, especialmente tras la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la represión romana que siguió. A lo largo de siglos, el pueblo judío vivió como minoría en distintas regiones del mundo, enfrentando persecución y antisemitismo, especialmente en Europa. Este sufrimiento constante llevó al surgimiento del sionismo, un movimiento político que en el siglo XIX empezó a promover la creación de un Estado judío seguro. Muchos de sus líderes miraron hacia Palestina, tierra con valor simbólico y espiritual para los judíos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron las primeras migraciones judías organizadas a Palestina. En este entonces, el territorio estaba bajo dominio otomano y luego, tras la Primera Guerra Mundial, quedó bajo administración británica. La Declaración de Balfour de 1917 marcó un punto de inflexión. El gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Pero este compromiso se hizo sin consultar a la población árabe local, que ya vivía allí desde hacía generaciones. Las tensiones aumentaron conforme se incrementaban las migraciones judías, especialmente durante el nazismo, cuando miles de sobrevivientes del Holocausto buscaban refugio. En 1947, la ONU propuso un plan de partición, dividir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo el control internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan. Los árabes lo rechazaron, argumentando que era injusto entregar la mitad del territorio a una población minoritaria recién llegada. En 1948, David Ben-Gurion proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente, una coalición de países árabes se invadió. Israel resistió y ganó la guerra, pero el costo fue enorme. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares. Para los israelíes, fue la guerra de independencia. Para los palestinos, fue la Nakba, la catástrofe. Y desde entonces, la herida no ha dejado de sangrar. Con el paso de los años, Israel fue expandiendo su territorio y ocupando áreas como Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, especialmente tras la Guerra de los 6 Días en 1967. Aunque Israel se retiró del Sinaí, siguió ocupando territorios palestinos y comenzó a construir asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional. En respuesta, los palestinos organizaron protestas, huelgas y más tarde, 2 levantamientos conocidos como intifadas. En ese contexto de frustración y desesperanza surgió Hamás.
una organización islamista que con el tiempo se hizo con el control de Gaza. Su brazo armado ha perpetrado atentados contra civiles israelíes, lo que ha generado aún más sufrimiento y violencia. Mientras tanto, Israel mantiene un férreo bloqueo sobre Gaza, que afecta el acceso a alimentos, medicinas, electricidad y agua. Las condiciones humanitarias son extremas. Muchos gazatíes viven en lo que se ha descrito como una prisión a cielo abierto. Del otro lado, los israelíes viven con el temor constante de ataques con cohetes, atentados o infiltraciones. Es un ciclo que se retroalimenta. Un ataque justifica una represalia, que a su vez provoca otra respuesta, y así sucesivamente. Cada muerto, cada herido, alimenta la rabia del otro lado. A lo largo de las últimas décadas, ha habido intentos de paz. El más recordado, los acuerdos de Oslo en 1993, cuando Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se dieron la mano y firmaron un acuerdo para iniciar un proceso de reconciliación. Israel reconocía a la Autoridad Nacional Palestina como representante legítimo del pueblo palestino. Palestina reconocía el derecho de Israel a existir, pero el proceso fue saboteado por ambos lados. En Israel, grupos de ultraderecha se opusieron y uno de sus miembros asesinó a Rabin. En Palestina, Hamas rechazó los acuerdos y continuó con ataques violentos. Las promesas de Oslo quedaron en el aire. En los años siguientes, la situación solo empeoró. Israel reforzó la ocupación, expandió asentamientos, levantó un muro de separación y continuó con detenciones y controles militares. Palestina, dividida entre Fatah en Cisjordania y Hamas en Gaza, perdió unidad interna. Las elecciones se suspendieron, la frustración creció. Mientras, el mundo seguía girando. Algunos países árabes empezaron a normalizar relaciones con Israel, como ocurrió con los acuerdos de Abraham en 2020. Esto fue visto por muchos palestinos como una traición. Mientras ellos siguen bajo ocupación, otros ya hacen negocios con quien consideran su opresor. En octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque masivo contra Israel, con miles de cohetes y milicianos cruzando la frontera. El saldo fue trágico, más de 1.000 israelíes muertos. Muchos civiles. Israel respondió con bombardeos masivos sobre Gaza, que han dejado decenas de miles de muertos, incluyendo miles de niños. Las cifras varían, pero lo que es innegable es el sufrimiento de ambos pueblos. La comunidad internacional se divide. Occidente tiende a respaldar a Israel. Algunos países del sur global denuncian el desequilibrio de fuerzas y piden un alto al fuego. Organismos de derechos humanos hablan de crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones contra ambos bandos. Y mientras los líderes políticos se acusan mutuamente, la gente común paga el precio. Familias destruidas, niños traumatizados, hospitales colapsados y generaciones enteras creciendo con odio, miedo y dolor. Lo más preocupante es que se ha perdido la empatía. Muchos se han acostumbrado a ver a las víctimas del otro lado como estadísticas. Pero cada número es una vida. Cada rostro representa una historia interrumpida. La pregunta no es quién tiene la razón absoluta, porque en este conflicto todos han cometido errores. La verdadera pregunta es, ¿quién está dispuesto a detenerse, escuchar y reconstruir? El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa por territorios, sino un reflejo del sufrimiento humano, de la pérdida del miedo y del orgullo. La paz no llegará de la fuerza, sino del reconocimiento mutuo, del diálogo sincero y del deseo real de detener el dolor. Solo cuando veamos al otro como hermano, comenzará la sanación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos a seguir hablando con verdad, con respeto y con fe sobre los temas que más duelen y más importan. Juntos, desde la palabra, podemos aprender a ver con compasión y buscar caminos de reconciliación. ¿Quieres ser parte de este despertar espiritual? Suscríbete, comparte y mantente conectado. Dios te bendiga.